y el Servicio Internacional RAE, Radiodifusión Argentina al Exterior. En el marco de la presentación del Presupuesto Nacional 2026, el señor Presidente de la Nación, doctor Javier Milei, brindará un mensaje para todos los argentinos. Argentinos, buenas noches. Conforme a lo que dicta nuestra Constitución Nacional, esta noche estaremos enviando el proyecto de presupuesto de 2026 al Congreso de la Nación para su evaluación. Este presupuesto sostiene, al igual que el presupuesto enviado el año pasado, el equilibrio fiscal. Hoy, el futuro de la Argentina depende fundamentalmente de una sola cosa: que el pueblo y la política se comprometan con el orden fiscal. Si respetamos el equilibrio fiscal, si logramos ese consenso básico, tenemos asegurado un crecimiento inimaginable luego de décadas de estancamiento. Si fallamos, volveremos a caer en el pozo de la inflación descontrolada y la destrucción de toda expectativa sobre el país. En este sentido, el presupuesto nacional no es un mero proyecto de ley, es la ratificación de nuestro compromiso inquebrantable con sacar al país adelante. El equilibrio fiscal es la piedra angular de nuestro plan de gobierno y es un principio no negociable que le hemos planteado a la sociedad desde el comienzo de nuestra gestión. Ningún país del mundo puede funcionar correctamente sin un presupuesto equilibrado. Por eso, los políticos en todo el mundo encuentran consensos y acuerdos para sancionar la ley de leyes. Entendemos que el equilibrio fiscal parezca un mero capricho, pero no es, ni más ni menos, que la solución definitiva a los problemas que azotan desde hace décadas a la Argentina. Sin embargo, esta solución tiene plazos de desarrollo largos, como cualquier solución verdadera. En ese recorrido, los éxitos que nuestro programa tuvo y sigue teniendo son parecidos a los cimientos en la construcción de un edificio. Son el primer paso necesario para desarrollar la obra. Son sus componentes esenciales, dado que sin los cimientos el edificio colapsa. Nosotros celebramos estos éxitos porque sabemos la importancia que tienen. Celebramos la baja sostenida de la inflación, la baja de la pobreza, la baja de los impuestos y la salida del cepo como grandes logros porque efectivamente lo son. Pero también es cierto que durante estos 20 largos años muchísimos argentinos lo han perdido todo y les ha ido cada vez peor. Por eso quiero decirles a todos los argentinos, más allá del éxito que haya tenido nuestra gestión en corregir el descalabro de décadas, entendemos que muchos aún no lo perciban en su realidad material. Quisiera destacar que, por cómo fue configurado el plan de gobierno, los años más duros de afrontar fueron los primeros. Y por eso podemos afirmar, como hemos hecho en tantas otras veces, y pese a las turbulencias coyunturales, que lo peor ya pasó. Es por eso que una vez más quiero agradecerles a ustedes por el enorme apoyo que han demostrado a lo largo de este primer periodo. Ustedes son los protagonistas de este proceso. Ustedes son quienes han emprendido el arduo camino de crecer y abrazar las ideas de la libertad, que no son otras cosas que la de una nación madura. El temple de los argentinos es heroico y por eso les quiero dar las gracias. Pero también quiero ser claro con una cosa. Cuando yo digo que el rumbo está fijado en piedra y que el equilibrio fiscal no se negocia, no lo digo por capricho o preferencia personal. Lo digo porque hacer lo que estamos haciendo es el único camino para que la Argentina salga de forma definitiva del ciclo del desencanto consecutivo en que vivimos hace décadas. No hay otro camino que el de equilibrio fiscal, el orden monetario y por ende el orden cambiario. Tenemos que entender de una vez y para siempre que hay una relación directa entre el orden fiscal, la baja del riesgo país, el crecimiento económico y la prosperidad. Todos los demás caminos ya se intentaron y fracasaron rotundamente. No debemos caer presos de falsos dilemas que nos quieren proponer. No es a través del déficit fiscal que atenderemos la necesidad de los más vulnerables. De hecho, ese remedio probó ser peor que la enfermedad. El camino del déficit fiscal financiado con emisión ya se probó y nos llevó al retorno de la inflación descontrolada y al estancamiento.
El camino del déficit fiscal financiado con deuda ya se probó y nos llevó a heredar una deuda pública de 500.000 millones de dólares y una historia que nos ha mostrado como defolteadores seriales, motivo por el cual los mercados nos castigan, aún siendo uno de los 5 países en el mundo que tienen equilibrio fiscal. Es decir, todos los experimentos posibles fueron ensayados en este país por los más variados alquimistas de la economía. Durante más de 100 años fuimos el laboratorio de las teorías más descabelladas, porque los políticos decían tener la receta para poder gastar de más sin consecuencias. Durante décadas nos dijeron que se podría salir de la crisis supuestamente estimulando el consumo, que es un eufemismo para decir emitir más dinero. Y así pasaron toda clase de políticos por el gobierno, intentando aplicar esta supuesta receta mágica inventada por John Maynard Keynes del déficit fiscal, emisión monetaria, regulación y control. El resultado es que somos el único país que pasó de ser un país desarrollado a un país subdesarrollado. Incluso llegamos al punto de convertirnos en el único país de la región que no creció en los últimos 15 años. Por esto mismo, desde el primer momento planteamos que el problema no era el cocinero, sino la receta. Y aunque algunos crean que esto ya lo vieron, los que digan esto están equivocados. Nunca vieron algo como lo que está llevando adelante nuestra gestión, porque lo que cambió es la receta. La última vez que Argentina tuvo superávit fiscal sin estar en default fue hace más de 120 años. Ningún argentino vivo experimentó jamás la Argentina que estamos construyendo. Es precisamente por esto que a veces nos entusiasmamos de más, porque nos emociona el futuro que vemos en el horizonte. Pero también es precisamente por esto que esta vez el esfuerzo que todos los argentinos estamos haciendo vale la pena. Este proyecto que hoy estamos presentando, al igual que el que presentamos el año pasado, busca que nuestro programa económico y reformista pueda tener un soporte legal y administrativo y pueda contar con el respaldo del Congreso. Este proyecto se ciñe a una regla fiscal inquebrantable. Como ya mencioné, está planteado con superávit primario tal que, al cierre del ejercicio, Argentina se encuentre con superávit fiscal o, en el peor de los casos, en equilibrio fiscal. Es tal nuestro compromiso con el camino del equilibrio fiscal que este presupuesto presenta el menor nivel de gasto a nivel nacional en relación al PBI de los últimos 30 años. Para que se den una idea, el nivel de gasto de nación está por debajo del nivel de gasto de las provincias por primera vez desde la década del 90. A su vez, este presupuesto cuenta con restricciones de financiamiento, impidiéndole al Tesoro financiarse a través del Banco Central, porque esto implicaría emisión monetaria y el retorno al infierno inflacionario. También presenta una regla de estabilidad fiscal, es decir, que si los ingresos caen o los gastos superan a lo previsto, se deberán ajustar partidas para mantener el equilibrio fiscal. Este presupuesto le asigna 4.8 billones de pesos a las universidades nacionales, aumenta el gasto en jubilaciones un 5% y en salud un 17%, ambas partidas por encima de la inflación. El gasto en educación también aumenta un 8% por encima de la inflación. Por otro lado, habiendo realizado las auditorías pertinentes, el monto recibido por cada pensionado por discapacidad también aumentará en un 5% por encima de la inflación del 2026. En definitiva, si el presupuesto es el plan de gobierno y el 85% de este presupuesto será destinado a educación, salud y jubilaciones, eso quiere decir que la prioridad de este gobierno, tal como siempre dijimos, es el capital humano. Asimismo, este presupuesto es el primer presupuesto de la historia argentina en incluir el régimen de extinción de obligaciones recíprocas para seguir recomponiendo la relación entre el Estado Nacional y las provincias. Esta es una deuda histórica que debemos resolver como país, pero que debe ser atendida con un férreo compromiso con el equilibrio fiscal y que por ello contará con un presupuesto específico dentro de la ley de leyes. Además, insistiremos en restituir la tan bastardeada presunción de inocencia fiscal,
Para eso mismo buscamos crear un régimen simplificado de declaración jurada de ganancias. Se acabó esa absurda idea de que el Estado considere a todos sus ciudadanos como criminales de manera preventiva. Pero el presupuesto no es un mero papel sin consecuencias, es la hoja de ruta de hacia dónde vamos, y por eso es importante que los argentinos entiendan cómo es un país con equilibrio fiscal y sin inflación. Solo por haber alcanzado el equilibrio fiscal y por mantenerlo a lo largo del tiempo, Argentina alcanzaría, según diversos estudios, una base de crecimiento del 5% anual. Para poner en contexto, entre 2011 y 2023, el PBI per cápita de Argentina cayó poco más de 10%, mientras que en países vecinos creció un 15% o un 20% en el mismo periodo. El orden fiscal y el superávit son la diferencia entre poder soñar con un futuro mejor o vivir encerrados en un tormentoso y decadente presente. Y si al equilibrio fiscal le sumamos las reformas que queremos llevar adelante, podríamos estar hablando de un crecimiento del 7 u 8% anual de manera sostenida. Para que se den una idea, crecer a esas tasas implicaría que en 10 años nos pareceríamos a países de altos ingresos. En 20 años estaríamos entre los países más ricos del mundo y en 30 años estaríamos en el podio de las potencias mundiales. Pero eso no sucedería por arte de magia, ni existe una fórmula mágica para que todo ese progreso se materialice hoy. Necesita de tiempo para que el trabajo pueda adquirir cada vez mayor valor. Porque como ya hemos dicho en alguna ocasión, Roma no se construyó en un día. Esto que estamos planteando no es una quimera, es lo que podemos lograr si conseguimos los consensos necesarios para hacer las reformas de fondo que el país necesita. Estoy seguro que trabajando codo a codo con los gobernadores, diputados y senadores que quieren una Argentina distinta, vamos a lograrlo. El superávit es, por ejemplo, lo que nos permitirá otorgar financiamiento del Tesoro para aquellos actores del sector privado que quieran invertir en el país en las grandes concesiones que vamos a llevar adelante. Es decir, por primera vez en décadas, en vez de que el sector privado financie al sector público, este superávit primario permitirá al sector público financiar al sector privado para que desarrolle obras fundamentales que hacen en la infraestructura y logística del país. Argentina es un país que tiene mucho para ofrecerle al mundo y que durante décadas se negó a comerciar con el resto del planeta. Debemos emprender el camino que emprendieron todos los países que actualmente son prósperos y buscar inundar el mundo exportando nuestro talento. Por el contrario, si decidimos abandonar este círculo virtuoso del equilibrio fiscal y el crecimiento económico para volver al sendero del déficit, el endeudamiento, la emisión o suba de impuestos, volveremos al estancamiento y la inflación que caracterizaron a nuestro país durante tantos años y que nos sumieron en la más abyecta pobreza. Por eso mismo Argentina debe, de una vez por todas, abandonar el autosabotaje económico constante de las últimas décadas. Debemos abandonar el pensamiento mágico. No es posible reinventar la rueda. Nadie tiene la culpa de nuestros problemas más que nosotros mismos y nadie más que nosotros mismos puede salvarnos. Dependemos exclusivamente de nuestro esfuerzo y nuestro compromiso con hacer de una vez por todas las cosas bien. Porque ya no nos queda ninguna otra opción. Es hora de asumir finalmente que si queremos que haya menos pobreza, necesitamos más empleo. Si queremos que haya más empleo, necesitamos que haya más empresas invirtiendo. Y si queremos que haya más empresas invirtiendo, tenemos que dejar de ver a los empresarios como enemigos públicos. En lugar de esto, debemos generar las condiciones para que las empresas puedan prosperar y ganar dinero sin que vean amenazados sus derechos de propiedad. Y esas condiciones también implican, por definición, menores tasas de interés, que no se logran emitiendo dinero, sino reduciendo el riesgo país en base al equilibrio fiscal y estimulando el ahorro. Porque una empresa que no gana dinero es una empresa que cierra o una empresa que directamente nunca se abre. Y eso es lo que sucede cuando se le suben sistemáticamente los impuestos, se torpedea el equilibrio fiscal haciendo subir el riesgo país,
se vulneran los derechos de propiedad y se les cambia las reglas de juego sobre la marcha como hemos hecho durante tantas décadas. Finalmente, quiero terminar con una breve reflexión. Nos ha costado mucho llegar aquí. Todos hemos hecho enormes esfuerzos para salir del pozo en el que estábamos cuando asumimos. De hecho, los sueldos del Poder Ejecutivo están congelados desde la misma fecha en que hemos asumido. Por lo tanto, sabemos que el camino es arduo, pero también sabemos que el rumbo es el correcto. Tenemos que entender como país y como sociedad que si no terminamos el proceso de cambio que hemos emprendido, habremos tirado a la basura todo el esfuerzo que hemos hecho. No aflojemos, hagamos que todo este esfuerzo valga la pena. Que Dios bendiga a los argentinos, que la fuerza del cielo nos acompañen. Muchas gracias a todos, buenas noches. Conforme a lo establecido por el artículo 75 de la Ley 26.522 de Servicios de Comunicación Audiovisual, transmitieron hasta aquí LRA Radio Nacional, LS82 TV Canal 7, la televisión pública, junto a todas las emisoras que integran la cadena nacional de radio y televisión del país, y el servicio internacional RAE, Radiodifusión Argentina al Exterior. A partir de este momento, las emisoras participantes continúan con la difusión de sus respectivos programas. Estar con Santiago Cuño no me da vergüenza, me llena el corazón de orgullo. Compatriotas, felices Pascuas, la casa está en orden y no hay sangre. Un sistema de vuelos espaciales, mediante el cual desde una plataforma que quizás se instale en la provincia de Córdoba, esas naves espaciales van a salir de la atmósfera, se van a remontar a la estratosfera y desde ahí elegir el lugar a donde quieran ir. De tal forma que en 1 hora y media podemos estar desde Argentina, en Japón, en Corea o en cualquier parte del mundo. Qué lindo es dar buenas noticias. En primer lugar, anuncio que el Estado argentino suspenderá el pago de la deuda externa. El que depositó dólares recibirá dólares. Debemos reconocer que pocas veces que desde el paso de aquel gran general hubo un presidente que haya quitado tanto a la Patagonia Sur y a Santa Cruz en particular. Solamente hay que tenerle temor a Dios. Y a mí en todo caso también un poquito porque... Y veníamos bien, pero de golpe pasaron cosas, pues también el mundo está volando. Los mexicanos salieron de los indios, los brasileros salieron de la selva, pero nosotros los argentinos llegamos de los barcos. ¿Entendés por qué 1 más 1 es 3? Bueno, buenas noches, ¿cómo les va? Bienvenidos, gracias por estar ahí. Acaba de terminar una vez más una aburrida y patética cadena nacional. Pareciera que este instrumento que tiene que ver con la comunicación extraordinaria de un jefe de Estado para con el pueblo argentino volvió a transformarse a través del uso indebido de este instrumento en una tribuna de campaña, una tribuna política, que, ¿se acuerdan cuando aburría a Cristina? 2 por día, 3 por día, 6 horas hablando. Bueno, esta vez, gracias a Dios, este discurso patético fue excepcional, pero básicamente otro bodrio para el recuerdo de las pesadillas argentinas de alguien que confunde absolutamente el por qué existe la posibilidad de una cadena nacional. Esto fue un discurso berreta que le voy a pedir al director que me ponga lo que le mandé en el WhatsApp. Póngalo en pantalla y déjelo. Póngalo en algún rincón. Porque
Si hay una frase acuñada por los fracasados argentinos, todos aquellos que son el club del fracaso, fue utilizada una vez más. Una vez más se incorpora al discurso del fracaso la frase remanida y eternamente citada por aquellos que tienen un paso hacia el abismo. Lo peor ya pasó. Frase de pelotudo, descerebrado, si lo hay. Solo un estúpido puede ir a buscar frases de este tipo al arcón de los fracasos argentinos y renovar su vigencia una vez más. Lo peor ya pasó. Dicho por Martínez de Hoz, por Macri, dicho por Alfonsín. Lo peor ya pasó, está escrito en la historia de las dictaduras. Lo peor ya pasó, quiere decir que lo peor está por venir. Entonces, cuando uno ve que se repite en un escenario tan volátil como es hoy la política argentina, una frase tan idiota, una frase tan absurda, tan vacía y patética, es porque volvemos a la imbecilidad de los personajes que se creen fundacionales y apenas hace una semana le rompieron bien el orto en la provincia de Buenos Aires y en vez de asimilar las situaciones y entender cómo han venido a destruir, han venido a aniquilar, secesionar, rematar, liquidar, como si fuera un síndico liquidador de la deuda contraída por el hijo de remil puta de Mauricio Macri y toda la bosta liberal, dicen lo peor ya pasó. Lo dijo Duhovne también, lo peor ya pasó. Frase de descerebrado, que no ayuda en nada a defender la institucionalidad y la estabilidad política en la Argentina cuando hay golpistas de la jabonería de Vieites conspirando para una asamblea legislativa post-helicóptero, tratando de ganar en el vestuario lo que no pueden ganar en la cancha. Entonces, la pregunta es cómo se hace para ser racional en medio de tanta irracionalidad. ¿Cómo se hace para colaborar a la gobernabilidad de un Estado en default absoluto, quebrado? ¿Cómo se hace para que asuman de una buena vez que se tienen que ir? Yo le quiero hablar hoy a los que votaron a Milei hace 2 años atrás, va a ser ya, y que se ilusionaron porque creían en un discurso que armadito parecía, con mucha prensa analógica, corporativa, de monopolio de prensa, que tenía cierto sentido y que para aquellos que no habían ido al teatro antes, hay una frase que dice, el público se renueva. Y los chicos más jóvenes cayeron en la trampa, el engaño, de creer que viejas recetas se habían transformado en nuevas promesas. Y en realidad, se los avisé, queridos chicos, que se iban a desilusionar como amor de verano, que iba a durar muy poquito, eso de enamorarse de esas frases delirantes de hace un año y algunos meses. Y 2 millones de votantes bonaerenses que votaron La Libertad Avanza y el PRO hace 2 años atrás, en el 2023, se quedaron en su casa, desilusionados, quebrados y fundamentalmente seguramente enojados al darse cuenta que todo era una mentira. Nosotros somos peronistas y la verdad que los peronistas tenemos muchas responsabilidades de que ustedes hayan caído en esa trampa. Porque el peronismo fue infiltrado por la socialdemocracia liberal y radical,
fuimos infiltrados por sectores que Perón echó de la Plaza de Mayo. El progresismo berreta y miserable se quedó con la representación de nuestro nombre, de nuestra doctrina, de nuestra historia. Y ustedes salieron corriendo y dijeron peronismo nunca más. Y ustedes, los más jóvenes, no saben ni quién es Perón. Ni siquiera lo leyeron, ni lo estudiaron. No tienen idea. Perón se transformó en una palabra de guerra con la cual ustedes construyeron la antinomia que les permitía sentirse parte de un club que es el antiperonismo, y desde ahí encontraron la explicación fácil y berreta de las culpas del fracaso argentino, contadas por los responsables del fracaso argentino. La Argentina nunca fue lo que la basura liberal dijo que era. La Argentina siempre padeció bajo el subyugo de los invasores británicos toda la mentira de un relato impiadoso y criminal del liberalismo. Y vos, pibe, caíste en la trampa. Y a vos te contaron la historia cambiada, pibe. Y te dijeron que los que no eran peronistas y que la culpa era de Perón. Acabas de escuchar una vez más la excusa del fracaso liberal. Lo peor ya pasó. Y cada vez que dicen eso es porque lo peor está por venir, como te dije hace un rato. Por eso es muy preocupante la falta de reacción, porque esto incentiva a los golpistas a redoblar esfuerzos. Y el discurso patético de tratar de construir un hilo conductor de relato para justificar y justificarse es nada más que el preámbulo de la caída en desgracia que vos financiaste con tu voto. En octubre tenés que ir a votar a aquellos que vamos a ir al Congreso. Y yo, pibe, necesito que salgas de la apatía, del rencor y el desánimo y la frustración en la que te metiste solo, creyendo vanamente que habías encontrado a alguien que, como dijo en el discurso, la rueda no se puede inventar dos veces, pero te contó que había inventado la rueda. La Argentina tiene una sola salida: la industrialización tecnológica aplicada para el desarrollo productivo exportador con valor agregado. Si la Argentina no logra una urgente alianza estratégica con Brasil, si la Argentina no logra un pacto, un acuerdo binacional con salida al Pacífico con Chile, si la Argentina no vuelve a considerarse parte de la patria grande latinoamericana, la Argentina no tiene destino. Algunos imbéciles trataron de hacerte creer que con practicarle sexo oral al que se siente en la Casa Blanca iba a alcanzar para que la Argentina fuera una estrella más de la bandera de las barras y que eso iba a ser una colonia feliz. Y vos lo votaste como un infeliz. La realidad es absolutamente distinta. Y empieza a caerse la careta de cada una de las mentiras, porque no es una cuestión de tiempo. Eso es falso, absolutamente falso. Eso es como si un médico que recibe en la guardia a alguien que lo pisó un colectivo te dijera que va a operar sin compensar y que no va a revisarle los signos vitales al paciente
que no va a controlar el grupo sanguíneo, que no va a revisar si tiene algún tipo de situación previa de riesgo quirúrgico, si no es alérgico a los medicamentos que le van a aplicar. Y entonces te dicen, no, vamos al hueso, che, dejá todo eso, vamos al hueso, vamos al trasplante de corazón y al resto después vemos. Entonces, obviamente el paciente se te muere. Cuando esta bestia con el discurso de la motosierra te dijo que el problema era el Estado, vos te olvidaste que el Estado sos vos. Y que esa palabra te engloba y que vos sos parte. Y que cuando te decía que había que usar la motosierra, te estaba cortando las piernas, te estaba cortando los brazos, te estaba cortando la cabeza y estaban vendiendo tus órganos. Y cuando te diste cuenta era tarde. Y en vez de arrepentirte, te quedaste en tu casa y no fuiste a votar. Porque te cansaste de las mentiras de Alberto Fernández y de Cristina, te cansaste de Macri y ahora te cansaste de Milei. Pero eso te pasa por optar y no votar. Porque te la pasaste haciéndote de Boca un domingo y de River para el otro domingo. Ya jugamos tantos clásicos y cambiaste tantas veces de camiseta que ni siquiera sabés si estamos jugando al fútbol. Es hora de asumir con responsabilidad el voto de octubre. Ni yanquis ni marxistas. No es el modelo yanqui, no es Milei y no es Esper. No hay que ser marxista, no es Tayana y no es Grabois. Y no hay que ser fanático idiota, porque el domingo 7 de septiembre nadie empoderó a nadie. Yo que fui el primer dirigente peronista que bancó y financió la decisión de Axel Kicillof de desdoblar las elecciones en la provincia, contra el fuego amigo delirante de la señora que baila en el balcón y su hijo, y la mugre de la cámpora. Te aseguro que el domingo 7 nadie fue a votar a Kicillof. Y que Axel debe cuidarse de los cantos de sirena y de aquellos que lo quieren precipitar a una elección presidencial, porque faltan 2 años y 4 meses. Y cuando faltaba más o menos un tiempo parecido a un menor, a Duhalde le tiraron 3 muertos en Ramallo. Cuando Rucauf ya se probaba el traje con el 66% de imagen positiva para ser presidente, cayó de la rúa. Axel no puede confundir el resultado de la elección. Como arquitecto del desdoblamiento electoral, es el único dueño de esa decisión política acertada y el único que la puede facturar. Junto a Sergio Massa, que hizo posible que vayamos todos juntos el 7 de septiembre, pero no fuimos unidos, fuimos solamente juntos. Y a las 6 de la tarde nos volvimos todos a nuestras posiciones. Muchos de los votantes del domingo 7 no son peronistas, no van a votar a Axel Kicillof dentro de 2 años, pero votaron en contra del gobierno el 7 de septiembre. El 7 de septiembre el gobierno perdió la elección contra sí mismo. Y la boleta de Fuerza Patria consiguió una adhesión extraordinaria de bronca. Entonces, no hay que confundir. No hay que confundir. Axel debe transitar con éxito lo que le queda como gobernador para que pueda venir otro gobernador peronista en el 2027 y si se gana la provincia, habrá posibilidades de un presidente peronista. Si este gobierno se va antes, como yo quiero que se vaya, por la vía del juicio político, no del golpe de Estado, no a lo Pichetto, a lo Moreno y a lo Cristina. Porque viste que ahora Cristina se junta con Moreno, que viene de la casa de Villarruel, y parece que nadie se asombra de esa transmisión viral de relación entre las vices. Parece que nadie se asombra. De un lado,
las madres de Plaza de Mayo, del otro los represores. En el medio Moreno yendo y viniendo de la casa de Villarroel a la de Cristina. Y abrazándose con Máximo en los actos de campaña. Y andando por ahí predicando el golpe de Estado. Raro que el que se abraza a Máximo y come empanadas con Cristina diga que la presidente tiene que ser la golpista de Villarroel y el peronismo acompañarla y que Villarroel es peronista. Ni yanquis ni marxistas, peronistas. Cosa rara, ¿no? Moreno, que chupa la pija del embajador de Estados Unidos y se traga la leche de Trump, comparte que Cristina es su jefa y los candidatos de la boleta de Fuerza Patria de octubre, que armó como se le cantó las pelotas Cristina, lleva a los marxistas en su lista, montoneros echados de la Plaza de Mayo por Perón. Qué rejunte, hermano, ¿no? Entonces, para no votar a Milei vas a votar esa mierda, para no votar a Esper vas a votar esa mierda. Bueno, vas a seguir comiendo mierda, salvo que votes bien, que te despiertes y te des cuenta que si no hay un proyecto, no habrá salida para la Argentina. Ya no es cuestión de enojarte con uno y votar al otro. Eso es ser un imbécil, un idiota. Ser un estúpido. Y hasta acá la Argentina electoralmente se ha comportado como un pueblo estúpido, egoísta, miserable, que no ha asumido el rol colectivo de patria. Y por eso estamos como estamos. Hace 2 años vos votaste un Milei que recibía cientos de millones de dólares en negro para campaña publicitaria, carteles que no pagaba, fiscalización regalada, impresión de boletas multimillonarias. Y nunca te preguntaste de dónde sacaba la plata. Alguien que no tenía ni para darle de comer al perro. Finalmente, acá tenés los resultados. El discurso fue patético, inmaduro, absurdo, imposible que conmueva a alguien. Profundiza la crisis institucional y de gobernabilidad, porque el Club del Helicóptero, sobre la base de un presupuesto que, disfrazado de estadísticas mentirosas, basadas en una inflación mentirosa, medidas con la estadística de Moreno, que dice que va a haber crecimiento en la inversión social de capital humano. Todo es una gigantesca mentira, un delirio. Atrás de eso hay ajuste, te lo dijo clarito. Se van a ajustar las partidas para mantener lo que ellos llaman equilibrio fiscal. En cualquier lugar normal del mundo no se busca el equilibrio fiscal, se busca el superávit. O sea, que el Estado tenga más dinero que el que gasta. Y el superávit no es matando gente para que sobre plata. Es produciendo bienes y servicios exportables con valor de manufactura incorporado para que se produzca más de lo que se consume. Crecer, desarrollarse. Pero claro, el discurso ajustador no es solo de Milei, también fue el de Cristina y Alberto, que ajustaron tanto que el salario cayó por debajo de los niveles de la línea de pobreza y llegó hasta la indigencia en un gobierno que se decía peronista. Por eso, después de hoy, más que nunca, a este contramodelo nacional de enemigos de un gobierno de ocupación se le antepone la democracia confederal. El único proyecto que podés votar en octubre se llama democracia confederal. Somos el único modelo social, político, económico, filosófico y religioso que podés elegir a conciencia cuando vayas a votar. Si creíste que el modelo libertario era un modelo y te engañaron, ahora tenés uno para estudiar, leer, compartir y asumir con compromiso militante
para terminar con el fracaso argentino. Democracia Confederal 1 y 2, el 1 va por su quinta edición y el 2 por la segunda. Lo podés comprar en Mercado Libre o en el kiosco de diarios de la Puerta de la Pizzería Guerrín en Corrientes, Uruguay. Te lo compraste, comés una fugaceta rellena con faimá, te tomás una birra patriótica en taza confederal y aplicás la ética de la solidaridad, comprás más de uno y se lo regalás al que no lo pueda adquirir, al que no lo pueda comprar. Hay que hacer patria confederal. Más que nunca, los peronistas de verdad tenemos que dar gobernabilidad al sistema y evitar el club del helicóptero. Tenemos que trabajar para ir hacia un juicio político que sea el nunca más del liberalismo. Viste que a ellos les gustó utilizar ridículamente el dolor para robarse el título de cierre de un genocidio que fue Nunca Más. Y ese Nunca Más llevaba encerrado en esas páginas del informe del Nunca Más a los liberales genocidas que mataron y torturaron 30.000 compañeros desaparecidos. Martínez de Hoz, Videla y todo el proceso de reorganización nacional. Una dictadura liberal. Y los liberales quisieron usar el Nunca Más. Está claro que los peronistas tampoco queremos a Cristina Kirchner. Y los peronistas no queremos a la Cámpora. Y los peronistas queremos una interna para saber si Axel es candidato a presidente, o Ricardo Quintela, o El Gildo Infran, o Santiago Cunio, o Sergio Massa. Interna. Nada de autoproclamados dictadorzuelos bananeros. El partido necesita ser rescatado del secuestro extorsivo. El partido está secuestrado en la casa de Cristina. Secuestraron el Partido Nacional y secuestraron el partido de la provincia de Buenos Aires. Por eso Axel Kicillof se tuvo que ir del partido y armar el propio, y Massa se tuvo que ir del partido y armar el propio. Y después los llamaron para armar un frente con el partido que los echó. Por eso todo este absurdo que termina con la frase ridícula, lo peor ya pasó, es el resultado del gobierno fracasado de socialdemócratas liberales radicales de mierda de Alberto y de Cristina, que le pavimentaron la llegada a Milei, le financiaron la campaña y negociaron con él. Y ahora quieren recuperar el poder con un golpe de Estado asociados a Villarroel, con indignidad absoluta, después de haber proclamado el discurso de los derechos humanos durante tanto tiempo, y hoy llaman compañera a la hija de Videla, a la apóloga del Falcón Verde, la tortura y la muerte. Anglófilos hijos de puta. Pero claro, comparten las terminales y la financiación, porque en la Argentina los oligopolios y los monopolios financian a ambos. Votar a Spermo o Tayana da exactamente igual, porque ganan los mismos. Gana Carrefour, gana Unilever, gana Coto, ganan las mineras, ganan las petroleras, gana Shell, ganan los ladrones, ganan todos los que saquean la Argentina, que son los que les pagan las campañas. Por eso pagan puntualmente la deuda inviable, ilegítima e impagable contraída con buitres y Fondo Monetario. ¿Quién entregó el agua potable al gobierno del genocida nazi criminal de guerra de Netanyahu? Guado de Pedro, con Alberto Fernández y la orden de Cristina de entregarle el agua potable y el relevamiento de las cuencas hídricas de la Argentina al gobierno de los nazis, de los funcionarios de Netanyahu. Por eso tenés que ser objetivo y realista, menos pelotudo y dejar de ser un cubo que no usa la cabeza. La Argentina tiene un modelo corrupto y corrompedor que se llama república.
Y hay que terminar con la República, que es la manera de terminar con las falsas ofertas electorales. Falsas ofertas electorales. Ahora, después del 7 de septiembre, los idiotas que no entienden que la carrera es mucho más larga, los idiotas se entusiasman con creer que vamos a volver. Métanse la palabra volver en el orto. Bien en el medio del culo, métanse la palabra volver. ¿Quién va a volver? Daer. ¿Quién va a volver? Espinosa. ¿Quién va a volver? ¿Quién vuelve? Insaurralde va a volver. ¿Quién va a volver? López. ¿Quién va a volver? Volver la chota. Volver la chota. Hay que ir para adelante. Hay que construir el futuro. Karina y su 3% es igual a López y sus 9 millones de dólares del convento. En este momento el gobierno está involucrado con el fentanilo. Y Cristina con los cheques de Forza. ¿Se acuerdan del triple crimen de General Rodríguez y la efedrina? El modelo es corrupto y corrompedor. Los laboratorios financian al que esté de turno. Y el que está de turno la agarra porque la necesita para la campaña. Y atrás de los laboratorios y las coimas está el narcotráfico. Y hoy hay más narcopolítica de la que te hubieras soñado en toda tu vida. Por eso, la derrota del gobierno del 7 de septiembre la festejamos porque todos fuimos parte. Y algunos fuimos más parte que otros, porque acompañamos al gobernador Axel Kicillof convencidos de que tenía razón y que tenía derecho aún a equivocarse. Porque es nuestro gobernador y hay que bancarlo. Y le agradecimos otra vez a Sergio Massa, que nos hizo llegar al final del mandato del corrupto, golpeador, hijo de puta, prostibular de Alberto Fernández y de los disparates de la mina que baila en el balcón. Y otra vez fue Massa el que garantizó la unidad. Y por eso se ganó el 7 de septiembre. Pero resulta que si creen que el 7 de septiembre alcanza para reemplazar una dictadura por otra y que ya elegimos la chota, no elegimos un carajo. Y hay que tener cuidado con el abrazo del oso, Axel. Hay que tener mucho cuidado. Mucho cuidado. Cuando el establishment te elige para promocionarte, estás más cerca del arpa que de la guitarra. Y voltear un gobernador de la provincia de Buenos Aires es lo más fácil que hay en la vida. Anda a preguntarle a los anteriores. Por eso hay que acompañar a Axel a ser un buen gobernador. Y con eso le va a alcanzar para competir por la presidencia si tiene ganas de hacerlo y es su voluntad y es su decisión. Pero ni un minuto antes tiene que gobernar la provincia de Buenos Aires. No es candidato a presidente, es gobernador de la provincia de Buenos Aires. El discurso fue patético. El gobierno necesita asimilar un final ordenado y una transferencia del poder que no lastime más gente. Cuando cayó de la Rúa quedaron 42 muertos tirados en la Plaza de Mayo, de los cuales nadie recuerda su nombre, ni su historia de vida, ni si fueron padres o fueron hijos, o fueron tíos o fueron amantes. Nadie los recuerda. Vidas truncadas, seres humanos desaparecidos en democracia. Asesinados por el olvido. Ni siquiera hay una placa en la Plaza de Mayo para recordarlos. Y esta situación institucional de fragilidad de un gobierno de ocupación que avanza hacia el abismo como Thelma y Louise en la escena final de su película, trae al club del helicóptero de los golpistas, del dualdismo mercenario y golpista que derrocó a De la Rúa, a intentarlo una vez más. Y la Argentina no resiste una intentona golpista más.
La Argentina necesita un juicio político que le ponga final al liberalismo para siempre, con el derecho aplicado de la Constitución, con el derecho a la defensa de los imputados durante el juicio político. Sentencia y ejecución de la sentencia con 2/3 en la Cámara de Diputados para acusar y mayoría especial para condenar en el Senado. Con las garantías constitucionales para que nadie pueda dudar de la transparencia del proceso de destitución. Y ahí escribir el nunca más del liberalismo, que ya se escribió contra la dictadura genocida y volvieron con los votos y su falcón verde a gobernar. Durante 1 año y 9 meses, los pseudodiputados Nacampop le dieron gobernabilidad a Milei, le dieron leyes, le dieron quórum, le dieron tratamiento de leyes, le permitieron que no se constituya la Comisión Permanente de Juicio Político en la Cámara de Diputados. Son cómplices. La CGT de los gordos roñosos y miserables como Daer, bola de pus, traidor hijo de puta a la clase trabajadora. Le dieron gobernabilidad a este gobierno que se atreve a hablar de reforma laboral. Cuando todos sabemos, queridos chicos, para ustedes que nunca trabajaron y jamás pagaron un sueldo y hablan con el culo sucio como si supieran de qué hablan, que el problema no es el costo laboral, el problema es el costo financiero liberal. El problema de una pyme no es el costo del salario ni los juicios laborales. El problema es que el empresario no trabaja de empresario, sino de financista. Y que un pyme no está preocupado en ver cuál es la próxima matriz productiva para la próxima pieza de elaboración de una máquina o de una cadena de montaje para poner valor agregado a la producción primaria agropecuaria o producir un tractor o una cosechadora. El empresario pyme se levanta a la mañana para saber cuánto está el dólar y cómo está la tasa de interés y cuánto le van a cobrar por descontarlos y cheque para poder llegar a fin de mes. Y entonces no tenemos empresarios, tenemos simplemente un grupo de personas que administra una caja que utilizan financieramente para vivir. Y entonces ser un supuesto empresario comerciante es nada más que flujo de caja, para no laburar, para vivir de renta financiera, para hacer plata con plata sin trabajar. Y mantener obsoleta, en la obsolescencia absoluta, la capacidad productiva con la menor cantidad de empleados posible, negreando todo lo que se pueda, evadiendo todos los impuestos que se puedan. Y cuando logran juntar una moneda, la cambian en dólares y se la llevan del país. Por ahí no es. Salí de ahí, maravilla. En la Argentina, el pequeño y mediano empresario tiene que volver a ganar plata trabajando. Por eso, nuestros proyectos son bien claros. Sin proyectos de reinversión sobre la renta exportadora primaria, no hay liquidación de exportaciones para nadie. O presentás un proyecto productivo del 50% del capital obtenido como renta por las exportaciones primarias para el siguiente año, o no cobrás. Hasta que no invertís, no cobrás. Eliminar el impuesto a la comida, eliminar el impuesto a las ganancias y elevarlo con rango constitucional en la reforma de la Constitución confederal, que el salario no es ganancia. Para que ningún loco hijo de puta pueda venir nunca más a ponerle impuesto a las ganancias al salario. Si no reformamos la Constitución, somos cómplices, igual que fueron cómplices todos los gobiernos progresistas de mierda, que se dicen progresistas y te mandan un paquete de polenta, pero siguen pagando puntualmente los compromisos con el Fondo Monetario, con los acreedores buitres, alineados en la política norte-sur, chupando pija en Wall Street y arrodillándose para ser violados en la Casa Blanca. La Argentina debe ser BRICS, debe abrazarse a Brasil, a Rusia, a China, a la India, a Pakistán. Y somos la tercera posición. Ni yanquis ni marxistas, peronistas. Vienen días durísimos, oscuros, y no hay resultado electoral que cambie la agonía
y el sufrimiento que podés padecer si en la Argentina no garantizamos una transición institucional de esta crisis, garantizando la salida urgente del modelo republicano hacia un modelo confederal, antes que sea tarde, porque la Argentina está en terapia intensiva, coma 4 y pronóstico reservado. El único que te garantiza terminar institucionalmente con este gobierno y con Milei y con Villarroel es Santiago Cunha. El resto son cartón pintado, chupapijas, tragaleches, traidores, disfrazados de peronistas, y son nada más que la lacra que Perón echó de la plaza, los nietos de esos hijos de puta o esos hijos de puta que ya con la edad que tienen deberían al menos haberse jubilado pidiendo perdón. El futuro, chicos, es que ustedes tienen que volver a confiar en un proyecto. No en el proyecto de un loco desquiciado que los convoca desde la retórica rockera de un loco que lamentablemente fue elegido por los mismos de siempre para convencer a los nuevos votantes, porque sabían que ellos ya estaban demasiado expuestos y consiguieron la manera de volver a engañarte, una vez más. Yo les pido que lean nuestra propuesta confederal. Nosotros somos disruptivos y revolucionarios. Evita nos enseñó que el peronismo será revolucionario o no será. Y nosotros somos la revolución. No somos un partido republicano. Somos un movimiento revolucionario. Se llama Confederación. Asistimos a un patético discurso horrible de una cadena nacional para el olvido, con frases repetidas del fracaso republicano una vez más. Lo peor no pasó, está por venir. Argentinos a las cosas, súmense a la Confederación, voten Cunha para romper el piso electoral y meter diputados federales y confederales en el Congreso y que empiece la revolución. Gracias por estar ahí.